Hola a todos y bienvenidos a Misterio Eterno, listos para una nueva inmersión. Un caso que, nos ha dejado a todos pensando, ¿qué rayos pasó aquí? Sin duda, un misterio que desafía la lógica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios llenos de misterio y enigma. Y antes de comenzar, un gran saludo a Dross. El maestro del terror en YouTube. Exacto, gracias a su video nos adentramos en este caso hoy. Prepárense porque vamos a hablar del fallecimiento de Gene Hackman, el aclamado actor de Hollywood. Un caso que, por decirlo menos, es peculiar. Para que se den una idea, Gene Hackman, ya retirado de la actuación, vivía una vida tranquila en Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa Betsy Arakawa, una talentosa pianista. Y sus queridos perros, una familia feliz. Todo parecía idílico hasta que el 26 de febrero la tragedia golpeó. Ese día, los cuerpos de Hannah, su esposa, y uno de los perros fueron hallados sin vida. Lo extraño es que estaban en diferentes habitaciones de su hogar. Imagínate la escena. Los otros dos perros ladrando desesperadamente fuera de la casa, como alertando de que algo andaba mal. Las autoridades llegan y lo primero que descartan es un crimen. No había señales de violencia en ninguno de los cuerpos. ¿Qué había pasado entonces? Lo cual naturalmente llevó a la pregunta, ¿qué causó la muerte simultánea de 3 seres vivos en el mismo lugar? Al principio, la investigación se enfocó en la posibilidad de envenenamiento por monóxido de carbono. Parecía lo más lógico. Sí, una hipótesis razonable. Pero los análisis forenses no encontraron rastro de monóxido de carbono, ni en el ambiente ni en los cuerpos. Tampoco se detectaron fugas de gas en la casa. Un callejón sin salida. Y por si fuera poco, también se descartó la posibilidad de una sobredosis. Aunque encontraron un frasco de pastillas cerca del cuerpo de Betsy. Los análisis toxicológicos no revelaron sobredosis de ninguna sustancia. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿cómo explicar la muerte del perro en esa hipótesis? Exacto, no tiene sentido. Un investigador del caso, que prefirió mantenerse anónimo, lo describió como el caso más extraño de toda mi carrera. Y no es para menos. Muertes, aparentemente naturales, pero simultáneas y en un mismo lugar. Algo extremadamente inusual. Imagina la frustración de los investigadores, sin pistas claras, sin un motivo aparente, sin una explicación lógica. Finalmente, ante la falta de evidencias que apuntaran a otra causa, los forenses se vieron obligados a declarar las muertes como naturales. Una decisión que, aunque comprensible dadas las circunstancias, no hace más que aumentar el misterio. Nos obliga a considerar posibilidades que se salen de lo común. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo inexplicable. Una de las teorías que ha surgido es la de la muerte psíquica. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de este fenómeno? Claro. Se refiere a casos documentados donde personas aparentemente sanas fallecen después de una profunda convicción de que algo terrible les va a suceder. Es como si el miedo mismo fuera capaz de matar. Suena increíble, ¿verdad? Se cree que podría estar relacionado con un efecto psicosomático extremo, donde la mente ejerce un poder tan fuerte sobre el cuerpo que puede llegar a causar la muerte. Pero lo cierto es que existen casos reales que parecen respaldar esta teoría. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser que Gene Hackman y su esposa estuvieran tan aterrorizados por algo que ese miedo los condujo a la muerte? ¿Y qué hay del perro? ¿Es posible que un animal también sucumba a la muerte psíquica? Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, también se han documentado casos de animales que mueren junto a sus dueños debido al fuerte vínculo emocional que los une. Entonces, ¿podría ser que el perro de los Hackman también fuera víctima del miedo o la angustia que experimentaban sus dueños? Si es así, ¿qué pudo haber desencadenado miedo tan intenso en Hannah y su esposa? Aquí es donde las especulaciones entran en juego. Y una de las más intrigantes tiene que ver con el caso Epstein. El famoso caso de Jeffrey Epstein. ¿Qué relación podría tener con la muerte de Gene Hackman? Por esa época se iban a publicar nuevos archivos del caso Epstein. Y se especulaba que esos archivos podrían involucrar a personalidades que antes no estaban vinculadas al escándalo. O sea, gente poderosa. Exactamente. Algunos sugieren que el nombre de Hackman podría haber aparecido en esos archivos, exponiendo algún secreto oscuro de su pasado. Un pasado que hasta ese momento había permanecido oculto. ¡Wow! Eso sí que es una bomba. Imagínate la presión, la ansiedad que esto habría generado en Hackman. Era un hombre que había construido una imagen impecable, alejado de controversias. Verse envuelto en un escándalo de esa magnitud en la etapa final de su vida habría sido devastador. Sin duda. Algunos especulan que, ante esa terrible posibilidad, Hackman y su esposa podrían haber hecho un pacto suicida, llevándose consigo a su perro más querido. Un acto desesperado para evitar la humillación pública y el escarnio. Pero si te pones a pensar, esta teoría tiene algunos puntos débiles. ¿Por qué dejar vivos a los otros dos perros si se trataba de un acto planificado?
¿Por qué elegir una muerte tan misteriosa en lugar de un método más convencional? Es cierto, hay cabos sueltos en esta teoría. No podemos afirmar con certeza si se trató de un pacto suicida o no, lo que nos lleva de nuevo al punto de partida. ¿Qué causó realmente la muerte de Gene Hackman, su esposa y su perro? ¿Fue la muerte psíquica provocada por un miedo extremo, un trágico accidente? ¿O hay algo más, algo que aún no hemos logrado descifrar? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Este caso realmente nos desafía a pensar fuera de la caja. El caso de Gene Hackman nos lleva a reflexionar sobre el poder de la mente y su capacidad para influir en nuestra salud, incluso hasta el punto de causar la muerte. Es realmente inquietante pensar que el miedo, la ansiedad, la angustia podrían tener un impacto tan devastador en nuestro organismo. Me pregunto hasta qué punto somos vulnerables a nuestras propias emociones. Buena pregunta. A lo largo de la historia se han registrado casos que sugieren una conexión entre la mente y la muerte. Uno de los ejemplos más conocidos es la epidemia de muertes en el sueño que afectó a la comunidad laosiana en Estados Unidos durante las décadas de los 70 y 80. ¿En qué consistió esta epidemia? No estoy familiarizado con ese caso. Imagina esto, una serie de muertes súbitas e inexplicables principalmente entre hombres jóvenes y sanos de origen laosiano. Lo extraño es que estas muertes ocurrían mientras dormían sin ninguna causa médica aparente. Escalofriante. ¿Y a qué se atribuyeron estas muertes? Las investigaciones apuntaron a que el estrés, la ansiedad y el miedo a morir podrían haber sido factores determinantes. Muchos de estos inmigrantes laosianos habían huido de la guerra y la persecución en su país, arrastrando consigo traumas y temores profundos. Claro, es comprensible que vivieran con un alto nivel de estrés y ansiedad después de las experiencias que habían vivido. Exactamente. Y se cree que este miedo constante, sumado a la creencia de que podían morir mientras dormían, contribuyó a desencadenar un efecto psicosomático que en algunos casos resultó fatal. Es decir, que su propio miedo a morir se convirtió en una profecía autocumplida. Es posible que algo así haya ocurrido con Gene Hackman. Es una posibilidad intrigante, ¿no crees? Lo más impactante de la epidemia entre los laosianos es que no se limitó a individuos aislados. Hubo un efecto contagio donde la noticia de una muerte repentina generaba miedo y ansiedad en la comunidad, aumentando la probabilidad de que ocurrieran más muertes. Como si el miedo mismo se propagara como un virus, de alguna manera volvemos a la idea de que el miedo puede ser una fuerza poderosa capaz de influir en nuestra realidad. Para ilustrar este punto te contaré sobre un caso particular. Una pareja de ancianos laosianos que falleció durante la noche sin causa aparente. Lo sorprendente es que su gato que dormía con ellos también fue encontrado muerto. Increíble. Las similitudes con el caso de Gene Hackman son escalofriantes. La muerte simultánea, la ausencia de una causa médica, aclara la presencia de un animal también fallecido. Precisamente por estas similitudes, algunos especialistas que han estudiado el caso de Gene Hackman sugieren que podría tratarse de un nuevo caso de muerte súbita nocturna e inexplicada similar al fenómeno que afectó a la comunidad laosiana. Siendo así, podríamos estar ante una nueva epidemia de muertes causadas por el miedo. Es posible que la ansiedad y la angustia que vivimos en la actualidad estén generando una ola de muertes psíquicas. Es una pregunta inquietante que nos obliga a reflexionar sobre el impacto de nuestras emociones en nuestra salud y bienestar. Si bien es cierto que los casos de muerte psíquica son poco frecuentes, no podemos ignorar la posibilidad de que el miedo en sus formas más extremas pueda tener consecuencias fatales. Y si esto es así, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo podemos evitar que el miedo nos domine y nos lleve a un desenlace fatal? Es fundamental tomar conciencia del poder de nuestras emociones y aprender a gestionarlas de manera saludable. Buscar ayuda profesional si experimentamos niveles de ansiedad o estrés que nos desbordan, practicar técnicas de relajación, cultivar pensamientos positivos, rodearnos de personas que nos brinden apoyo emocional. Todas estas son medidas que podemos tomar para fortalecer nuestra resiliencia y proteger nuestra salud mental y física. En definitiva, este caso nos recuerda que la mente humana es un territorio complejo y misterioso. Un territorio que aún estamos explorando y del que aún nos queda mucho por aprender. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo. Y creo que el caso de Gene Hackman, aunque nos deja con más preguntas que respuestas, nos invita a considerar una perspectiva diferente sobre la muerte. ¿A qué te refieres? A que si bien hemos explorado la posibilidad de que la muerte de Gene Hackman y su esposa haya sido un acto deliberado, un pacto suicida, motivado por el miedo o un escándalo, también es crucial considerar que la verdad podría ser mucho más simple. ¿Te refieres a que a pesar de lo improbable es posible que Gene Hackman, su esposa y su perro hayan fallecido por causas naturales de forma simultánea? Exactamente. Aunque cuesta aceptarlo, a veces las cosas simplemente suceden sin una razón aparente, sin un motivo oculto. El azar, el destino, llámalo como quieras, a veces juega un papel que no podemos comprender. Es una idea que nos confronta con nuestra propia finitud, ¿no? Nos recuerda que no tenemos control sobre todo, que la vida puede cambiar en un instante. Y quizás en esa aceptación de lo inexplicable reside también una cierta belleza.
La belleza de lo misterioso, de lo que nos desafía a pensar, a cuestionar, a seguir buscando respuestas. Es cierto. Y aunque el misterio de la muerte de Gene Hackman siga sin resolverse por completo, quizás este caso nos sirva como un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitemos y de no subestimar el poder de nuestras emociones. Sin duda. Y también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y a valorar cada momento. Una valiosa lección que podemos extraer de este caso tan peculiar. Pero antes de concluir, quiero retomar una pregunta que planteamos al principio. ¿Es realmente posible que el miedo mate? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La ciencia aún no ha logrado desentrañar por completo los mecanismos que vinculan la mente y el cuerpo y cómo las emociones pueden afectar nuestra salud física. Pero lo que sí sabemos es que el miedo puede desencadenar una serie de reacciones fisiológicas en nuestro organismo. Aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular, liberación de hormonas del estrés. Y en algunas personas, estas reacciones pueden ser tan intensas que llegan a comprometer el funcionamiento de órganos vitales, ¿verdad? Exacto. Pueden desencadenar problemas cardíacos, crisis respiratorias o incluso un colapso total del sistema nervioso. Entonces, si bien no podemos afirmar categóricamente que el miedo mata directamente, sí podemos decir que puede actuar como un detonante, un factor que agrava una condición preexistente o que precipita un evento fatal. Es una forma de verlo. Y en el caso de Gene Hackman, si realmente su muerte y la de su esposa fueron causadas por un miedo extremo, podríamos especular que este miedo actuó como un catalizador, desencadenando una respuesta fisiológica fatal en organismos que quizás ya estaban debilitados por la edad o alguna condición médica previa. Una especie de tormenta perfecta donde el miedo fue la gota que colmó el vaso. Exactamente, aunque como hemos dicho antes es imposible saberlo con certeza. El misterio de la muerte de Gene Hackman, al menos por ahora, permanece sin una respuesta definitiva. Un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida, la mente humana y el poder del miedo. Y nos quedamos con esa gran pregunta, ¿no? ¿El miedo de verdad puede matar? Una pregunta que ha intrigado a la humanidad por siglos. La ciencia todavía no tiene una respuesta clara y definitiva. Es que las conexiones entre la mente y el cuerpo son tan complejas. Pero bueno, sabemos que el miedo provoca reacciones físicas muy fuertes. El corazón se acelera, sudamos, los músculos se tensan. Claro, y se liberan hormonas del estrés. En algunas personas esas reacciones son tan intensas que afectan el funcionamiento de órganos vitales. O sea, el miedo sí podría causar problemas cardíacos, dificultades respiratorias, incluso un colapso del sistema nervioso. Exactamente. Aunque no podemos decir con certeza que el miedo mata directamente, sí parece que puede ser un detonante, un factor que empeora una condición preexistente o que acelera un evento fatal. Volviendo al caso de Gene Hackman, si él y su esposa murieron por miedo extremo, podríamos decir que ese miedo fue como un catalizador. Es posible. Tal vez sus cuerpos ya estaban débiles por la edad u otras condiciones y el miedo desató una respuesta física fatal. Es como si el miedo fuera la gota que derramó el vaso. Y pensar que una emoción, algo intangible, puede tener un impacto físico tan fuerte. Nos muestra el poder de la mente. Cómo nuestras percepciones, nuestras creencias pueden influir en nuestra realidad. Es una idea fascinante y a la vez aterradora. Nos hace pensar en nuestra propia vulnerabilidad. Y tal vez nos invita a ser más conscientes de nuestros miedos, a aprender a manejarlos de una manera saludable. Este caso, aunque lleno de misterio, nos deja con mucho en qué pensar. ¿Tú qué te llevas de todo esto? Para mí la lección principal es la importancia de la salud mental. No solo la física, sino también la emocional. Aprender a manejar el estrés, la ansiedad, los miedos que todos tenemos. Y no tener miedo de buscar ayuda profesional si la necesitamos. Totalmente de acuerdo. Y creo que también nos recuerda que no siempre tendremos todas las respuestas. Hay misterios que tal vez nunca se resuelvan. Es verdad, a veces lo mejor es aceptar la incertidumbre, reconocer que hay límites a nuestro conocimiento. Y quizás, en esa aceptación, encontrar una nueva forma de paz. Así es. Bueno, con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el misterio de la muerte de Gene Hackman. Un caso que nos ha desafiado, nos ha hecho cuestionar y que seguramente nos acompañará por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando los misterios de la vida, a cuestionar, a investigar, a no dar nada por sentado. Porque en la búsqueda de respuestas, en la curiosidad insaciable, reside la esencia misma de lo que nos hace humanos. Nos despedimos por ahora, amantes de lo inexplicable. Hasta nuestro próximo encuentro en Misterio Eterno. Que la intriga los acompañe. No olviden seguirnos en Misterio Eterno, donde estrenaremos la película Villa Z, el terror comienza próximamente.